El invitado que tenemos hoy se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Dio el salto a primera de la mano del Villarreal, jugó una final de Champions con el Valencia y fue clave en el único título que ganó el Málaga, llevando al equipo a jugar en Europa. Así que seguro que tiene muchas cosas que contarnos de su carrera y de la escuela de fútbol formativo no competitivo que ahora mismo dirige. ¿Nos acompañáis? Vamos, 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 que esto empieza ya. Bienvenidos al Bigote de Abadía. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues nada, ya estamos otra vez aquí en una nueva entrevista del Bigote de Abadía y hoy la verdad que el invitado que tenemos tiene una carrera brutal, o sea que muchas ganas ya de hablar con él y nada, os le presento, Gerardo García, ¿qué tal? Pues muy buenas noches a todos. Muy buenas. Que oye, que habéis tenido hoy buen día por Logroño, ¿no? Bastante sol y demás. Sí, sí, la verdad es que no nos podemos quejar y bueno, además una temperatura agradable bueno, yo estaba entrenando esta mañana con los chavalillos y bueno, la verdad es que muy agradable y bueno, que sigan esos días, ¿no? De vez en cuando nos viene bien para coger un poquito de color. Pues sí, ya entiendo que con ganas ya de que pase todo esto y de ver la calle Laurel un poco como era antes, ¿no? Sí, sí, yo creo que por el bien sobre todo de esas personas, de esas familias que están pasándolo mal, pues bueno, esa calle tan típica y tan famosa de Logroño bueno, estamos deseando que vuelva otra vez bueno, pues a verse llena de gente y sobre todo disfrutar de esos pinchos, ¿no? Fabulosos. Pues sí, oye, pues nada, habrá que pensar que cada día que pasa es un día menos y nada, y seguir como estamos ahora. Así que nada, Gerardo, oye, sin más, vamos con la primera pregunta. Nosotros siempre solemos investigar y apuntarnos alguna por aquí, pero curiosamente la primera no es de nadie de nosotros. Me la han dejado aquí apuntada para que te la hagamos, así que sorpresa, a ver qué hay por aquí. Y la primera pregunta que tenemos es que ¿cómo acabaste las prácticas del curso de entrenador? ¿Cómo Creo que había acabé? prácticas y demás. ¿Cómo acabaron esas prácticas del curso de entrenador? Bueno, pues a ver, es que mi historia con las prácticas, bueno, con el curso entrenador es un poco extensa, ¿no? Porque inicié mi periplo cuando estaba en Málaga. Cuando estaba jugando en el Málaga, pues hice primer y segundo nivel allí en Málaga y bueno, después, pues como me estaba moviendo por muchos equipos, pues al final terminé haciendo el tercer nivel aquí en Logroño, en casa, y además casualmente pues me tocó estar con Paulino, que fue vuestro invitado. E hicimos el nivel 3 intensivo aquí en La Rioja. Y bueno, mis prácticas fueron aquí en, en el Comillas, es donde estaba, y bueno, ahí es donde realicé mis prácticas y donde bueno, me pude preparar, ¿no? Pero antes de ese último curso, pues bueno, estuve sobre todo entrenando a fútbol base, ¿no? Que eso es otra de mis pasiones, ¿no? Y bueno, ahora ya es un poco diferente, ¿no? Porque estamos hablando de cuando me saqué el título, bueno, pues yo no sé, recuerdo que fue sobre el 2010 o 2009. Entonces, bueno, ya hace unos años, ahora ya te piden otras cosas bueno, es una de las anécdotas que os puedo contar, ¿no? Que fue en dos partes, ¿no? Una primera en Málaga, pues que la pude realizar allí y la última parte la hice en Logroño, ¿no? Tuve la posibilidad de irme a Madrid a hacer con la federación, pero ya necesitaba ese mes y bueno, y lo pude realizar.
Ujú. Sí, esta pregunta nos la dejó Paulino, que como bien comentas, hizo el curso de entrenador contigo y por lo que nos comentaba los últimos días, buah, era una locura, no sé si fueron muchas prácticas seguidas y tal. Y nada, le dejamos encargado que te hiciese una pregunta un poco más vuestra y bueno, pues esta fue la que nos dejó el burro de Paulino, que la verdad que nos lo pasamos también en grande con él, o sea que un lujo Sí. teneros por aquí a vosotros. Así que nada, Gerardo, si te parece, empezamos repasando tu carrera, que la verdad que va a dar para bastante, y nos gustaría que nos contases un poco esos inicios, pues primero un poco en la cantera del Madrid, en el Leganés, en el Badajoz, un poco lo que es antes de dar el salto a primera, que igual es el Gerardo que menos gente conoce. Pues cómo era tu paso por el Madrid, tu salida, un poco experiencia en el Leganés y en el Badajoz, a ver qué nos cuentas de ahí, a ver con qué nos sorprendes. Bueno, voy a ir un poquito rápido igual al principio porque no me quiero dejar los equipos de mis inicios, ¿no? Nosotros, bueno, como sabéis, somos 4 hermanos, una familia futbolera bueno, pues mis padres se vinieron de Sevilla pues muy pronto a la aventura. En este caso yo tenía 2 años cuando llegamos a Logroño. En Logroño, pues inicio en un equipo que se llamaba el Loyola, la Sociedad Deportiva Loyola, que ahora mismo se llama Comillas. Y a los 12 años es cuando firmo por el Osasuna, la cantera de Osasuna. Y de ahí paso 4 años bueno, estoy hasta División de Honor. Eh, División de Honor de antes, ¿no? No de ahora, no tiene nada que ver con la División de Honor de antes, que solo había un grupo. Es más, ahí jugábamos Madrid, Barcelona, Las Palmas, todos los equipos de primera división, solo había un grupo, ¿no? Entonces era una división de honor, una juvenil muy potente, Athletic Bilbao, Real, o sea, era de mucho nivel. Y ahí ahí me firmó el Madrid porque, bueno, también estaba en la selección española y, bueno, en aquellos momentos pues destacaba y firmó con el Madrid juvenil y el primer entrenador, bueno, nada más llegar fue Rafa Benítez, ¿no? El primer entrenador que me toca y ahí, bueno, pues coincido con Sandro, con Dani, con, bueno, una de las quintas buenas que surgió en aquella época, donde, bueno, logramos ganar Liga y Copa del Rey ese año. Y ya seguido, pues nos suben a esos tres, cuatro jugadores, nos suben al Castilla. En ese año estaba en segunda A. O sea, pasábamos directamente de juveniles a segunda división A. Ahí, pues bueno, sigo escalando poco a poco, pues en segunda división A, con Rafa Benítez y creo que fue, sí, Sergio Gea. Y bueno, ahí es donde, bueno, firmo un contrato de 5 años y bueno, ahí es donde estás a punto de dar el salto, ¿no? Bueno, yo creo que una de las claves fue el servicio militar. Yo creo que ahí me perjudicó, me paró un poquito. Pero bueno, yo seguía mi camino, ¿no? Y seguía pues en segunda división A con 18 años y bueno, pero llega un momento que tienes que tomar una decisión y aunque estaba jugando y esto, pero el entrenador, pues en aquella época, Sergio Gea, pues bueno, pues parece que no contaba conmigo para el siguiente año y decido marcharme cedido casi las últimas semanas y bueno, yo creo que es una de las decisiones que a la larga pues me ha beneficiado, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones y decir, bueno, pues me toca el Leganés ese año, casi nos metemos en ascenso, en segunda división A para primera, después me voy otro año cedido al Lleida, fue un año duro, pero bueno, también juego un montón de partidos, no sé si fueron 34 o 38 partidos, y el último año ya de cesión fue al Badajoz, ¿no? Que ahí fue un año que pues quedamos quintos, casi ascendemos,
Fue un año duro porque ahí hubo cambio de entrenador, pero después vino, pues primero estuvo Lotina y después estuvo Joaquín Peiró y casi ascendemos, ¿no? Y ahí es, bueno, termina ese año y ahí tiene que decidir el Madrid si quiere seguir conmigo o no. Entonces tuve bueno, yo creo que la buena oportunidad de que el Villarreal se fijase en mí. Además firmó también mi hermano Moisés ese año. Y bueno, y de estar jugando en el Badajoz, pues en junio, pues en agosto recuerdo que debuté en Primera División en el Bernabéu con mi hermano, ¿no? Un 31 de agosto y bueno, esa es un poquito mi historia, pues antes de ya pasar pues a Primera División como fue el Villarreal, que fue una parte importante en mi carrera, ¿no? Pero por eso te digo que no quiero olvidar los pasos anteriores que son los que son pasos sólidos y que al final pues me dio. Yo, Gerardo, te quería preguntar sobre el Villarreal, pero antes me gustaría hacer un apunte rápido, una cosa que has comentado hablando de tus hermanos, porque vienes de una familia de tradición futbolística, y no sé si habrán caído Guti, Pablo y Ángel, que son racingistas como yo, pero uno de tus hermanos, que es Edu García, es el mítico Edu García que jugó en el Racing del 92 al 94, con los Mutiu, Radchenko y compañía, que el otro día mirándolo digo, joder, digo, me suena el nombre este y sí que tiene vinculación con el Racing. Sí, no, él está muy agradecido al Racing de Santander, ¿no? Recuerdo que estuvo con Vicente Miera y Javo Irureta. Pues Radchenko, bueno, fue una época muy buena, que ascendieron a Primera División y bueno, él sus recuerdos de Santander son muy chulos, ¿no? Y bueno, él os puede contar, pues bueno, muchas cosas y para nosotros ha sido siempre un espejo porque, bueno, aparte de mi padre, él es el siguiente y bueno, estamos muy agradecidos a todo lo que nos ha enseñado. Y además, perdona, Gerardo, pero creo que tu hermano pequeño Candelas también pasó por el Racing, ¿verdad? También estuvo, es verdad, también estuvo, bueno, con una persona que me tocó pues estar también con él, no entrenándome, pero bueno, que es Manolo Preciado y él estuvo en el fútbol base con él en el segundo equipo y bueno, son personas que al final pues te llaman, ¿no? Mucho la atención. De hecho, en Logroño, cuando estaba el Club Deportivo Logroñés, el primer entrenador era Quique Setién y el segundo entrenador era mi hermano, era Edu García. O sea que, bueno, siempre ha habido ese vínculo con Santander. Sí, está claro. Y de tu época de Badajoz, Gerardo, otro que pasó por Santander y que luego se convirtió en una estrella, fue Pedro Munitis, que yo creo que coincidiste muy jovencito con él. Oye, ¿cómo era ese jovencito Munitis en los entrenamientos, en los partidos? ¿Ya se le veía que apuntaba a todo lo que llegó después? A ver, en el Badajoz nos encontramos, bueno, somos casi de la misma quinta. Y lo que sí tuvimos allí es un vestuario brutal que nos enseñó, pues, bueno, de los de antes, de los que desgraciadamente poco a poco se van perdiendo, ¿no? Y bueno, yo recuerdo pues bueno, por decirte nombres, Emilio Portero, Fernando Tocornal, que fue mítico central del Compostela, Sala, que jugó en el Albacete, medio centro, buenísimo. Patri, que jugó en el Atlético Madrid, también era uno de los juveniles mejores en aquella época. Arriba jugaban Munitis y Carlos Torres, que era un paraguayo que era muy, muy bueno. Recuerdo a Eloy, mítico Eloy del Valencia, mundialista, que tuve la gran suerte de que el día que se retiró, pues bueno, yo estaba jugando, entró Eloy y yo salí por él, o sea, nos encontramos ahí un vestuario de mucha gente
bueno, una mezcla entre juventud y veteranía, pero que nos enseñó verdaderamente los valores bueno, que yo al final intento inculcar pues bueno, a los que entreno, a mi escuela, a las chicas que he entrenado hace poco. Y bueno, Munitis era constancia, era trabajo, era alegría, era capacidad de querer llegar, ¿no? Entonces, tarde o temprano, a nosotros no nos sorprendió que después, pues bueno, llegase a lo que llegó por eso, por esa capacidad que tenía de querer comerse el mundo, ¿no? Y bueno, y ahí están los datos. Eso es, sí, ahí está la escuela. Y muy bueno el apunte también del vestuario. Luego hablaremos un poco también de la escuela, que tenemos muchas ganas de saber esa parte y un poco esa comparación de lo que dices del vestuario de antes y del vestuario de ahora. Pero como bien comentas, y además veo que tienes buena memoria, has comentado 31 de agosto de 1998 tu debut en primera. Y a partir de ahí quiere preguntarte algo, David. Sí, efectivamente, Gerardo. Yo me gustaría recordar un partido en concreto, además un partido que creo que es importante para ti, y es el día en el que tumbáis en el Camp Nou al Barcelona, un Barcelona de los Rivaldo, Kluivert, Figo y compañía. Y me gustaría saber qué recuerdas de aquel partido, qué nos puedes contar. Pues mira, ese además lo tenemos porque el club nos regaló después ya sabéis que el Villarreal, pues el presidente es presidente de Pamesa también, y nos regaló como una especie de baldosa, una cerámica con el campo dibujado y las alineaciones, tanto del Barcelona como nuestra. Y bueno, como dices, ¿no? Estaba Guardiola, estaba el entrenador era Luis Van Gaal. Eh, pues mira, te digo, lo veis todo positivo, pero dentro de lo positivo nos mató, aquello nos mató. O sea, y ahora os podéis decir, joder, pues si ganasteis, pues fue creo que en diciembre, fue un 12 de diciembre, no sé si recuerdo por esas fechas. Eh, Llevábamos 27 puntos al ganar ahí en el Nou Camp. Recuerdo que fueron 5.000 personas, entre ellas mis padres y mi mujer. Eh, fue una pasada. O sea, nos salió todo porque para ganar a esos equipos, esos grandes, tienes que ser muy, pues como son ellos, ¿no? Que cuando tienen una te la meten y ahí no tienes margen de darle la vuelta. Entonces nosotros empezamos bien. Metió Jika Cravioveanu el 0-1, después metió otra vez un golazo en el 0-2. Ellos tuvieron muchas ocasiones porque al final tenían mucho potencial. Giovanni, Kluivert. Palop creo que se salió aquel día. Palop creo recordar que hizo unas cerca de 30 paradas o 30 acciones de peligro. O sea, os puedo decir que se tienen que unir muchas cosas, ¿no? Un factor de que el equipo esté bien, de tu portero esté acertado, de que ellos no tengan la capacidad de eso. Y bueno, después vino el 0-3 porque fue un balón, que recuerdo un balón largo que peina a mi hermano y yo me quedo mano a mano con Ges y nos pusimos 0-3. O sea, 0-3, encima metes gol. Y bueno, y estábamos ahí aguantando hasta que nos metió, creo que fue Giovanni, el 1-3. Yo creo que si nos meten un poquito antes, o fue ya la segunda parte, pues hubiésemos sufrido mucho más, ¿no? Y bueno, como te digo, todo alegría. Al llegar a Villarreal fue como si hubiésemos logrado la Champions. Y a partir de ahí, pues no ganamos. Pensamos que lo teníamos todo hecho y descendimos. Descendimos con 27 puntos en diciembre, estoy hablando en 12 de diciembre, y descendimos contra el Sevilla en el playoff de descenso. O sea que para que veáis, bueno, lo que te cambia
las cosas en determinados momentos, ¿no? Y fue un palo duro. Sí, pues la verdad que sí, no nos esperábamos esa respuesta. Es verdad que sabíamos que esa temporada bajasteis, luego por suerte en la siguiente volvisteis a conseguir el ascenso, que es muy importante, estar solamente una temporada en segunda. Y después de eso llega tu época en Valencia. Yo creo que Pablo tenía alguna preguntilla por ahí apuntada, ¿verdad? Sí, yo aquí, Gerardo, bueno, quería comentarte sobre el partido, posiblemente uno de los partidos más importantes, o el que más, aunque con triste recuerdo al final, que fue el partido de la final de la Champions contra el Real Madrid. Pero me quería, digamos, redirigir al momento en el que amonestaron en el partido de vuelta de la Champions contra el Barcelona, en el Camp Nou, amonestaron a Amadeo Carboni. No sé si en ese momento concretamente pensaste tú, llegó mi momento para jugar la final de toda una Champions League. No sé si en ese momento qué sentiste, si te entró esa adrenalina o ya esperaste a que Cooper te lo dijera en persona. Bueno, pues a ver, tienes que estar preparado. Lo que pasa a ver, yo no sé los jugadores o incluso los entrenadores, ¿no? Eh, se tiene mucho miedo. O sea, el que diga que esto es coser y cantar para mí está mintiendo, ¿no? Yo hasta el último día de mi carrera he tenido mucho temor, mucho miedo. Pues bueno, yo le hablo del diablito que tenemos aquí al lado, del loro que está todo el rato ahí dándote, no, que lo vas a hacer mal, que lo vas a hacer mal, que lo vas a hacer bien. Y en ese momento se te va el miedo pues cuando estás dentro del terreno de juego, ¿no? Todo lo que rodea ahí tienes que jugar un poco con ese trabajo psicológico. Y en ese momento, pues me toca jugar, creo que fueron 4 minutos o 5 minutos en el Nou Camp. Pero, a ver, yo no me esperaba, en ese día o en los días posteriores no me esperaba jugar. Porque, bueno, era una posición que no era, bueno, no era habitual mía, porque yo venía de jugar en banda derecha, en Villarreal, incluso con defensa de tres de carril, un poquito más adelantado. Ahí en Valencia teníamos a Anglomá y teníamos a Carboni, ¿no? Son dos jugadores pues que era difícil bueno, de suplir. Pero yo sí recuerdo hasta llegar ahí, ¿no? Hasta llegar ahí, pues el entrenamiento invisible que hacía fue una pasada porque yo me estaba preparando por si acaso me llegaba esa oportunidad. Y bueno, a lo largo que se iba acercando, pues veía que había tres jugadores que teníamos opciones, ¿no? Que era Fagiani, Björklund y yo. Y yo, bueno, yo personalmente pensaba que el que iba a jugar era Björklund, ¿no? Pero bueno, poco a poco se iba acercando, sobre todo con el apoyo bueno, de ese, bueno, el recuerdo de Basigalú, ¿no? Que era entrenador de porteros y también de ayudante. Y bueno, fue el que empezó oye, pues, ¿por qué no lo probamos? Y ya se iba acercando y yo veía que me estaba, joder, pues que podía tener opciones, ¿no? Y al final, pues surgió. Yo sabía que el día anterior yo sabía que iba a jugar y al final, pues bueno, pues pude vivir ese momento y me vi tranquilo, ¿no? Yo pensaba que iba a estar mucho más nervioso en el partido y bueno, yo creo que en aquellos momentos no vi el partido, no vi mucho, porque bueno, yo creo que no, creo yo, por lo menos la sensación que tengo no fueron justos, ¿no? Bueno, con un chico al final que tiene que jugar una final en una posición que no es suya, pero creo que se hizo un buen papel y personalmente yo estoy, después de ver más veces el partido, estoy contento. Evidentemente se pueden mejorar cosas, pero el partido, a ver, hasta el minuto 43, que hay un centro de Michel Salgado desde el suelo que mete Morientes,
el partido estaba muy equilibrado, ¿no? Incluso a nosotros nos temían. Y creo que el 2-0 es donde nos da ese palo que, bueno, ahí se nota la experiencia que tiene un equipo como el Real Madrid, ¿no? Sí, y mira, me has contestado ya la siguiente pregunta que te iba a hacer. Yo soy del Madrid, yo viví aquella final, vi el partido completo y vi que terminó el partido con un 3-0 y no sé ni por qué, porque tampoco vi tanta diferencia e incluso vosotros ese año estabais arrollando todo lo que jugabais. Bueno, aparte de la experiencia, no sé si hay algún otro factor que pensaras tú, joder, pues nos han ganado 3-0, un resultado tan abultado por otro motivo. Tú lo achacas a la experiencia, me imagino, del Real Madrid o de los jugadores que tenían. Sí, una de las claves yo creo que fue eso, ¿no? Y después bueno, las semanas anteriores, pues igual en vez de centrarte más en ese partido, pues bueno, igual estuvimos pensando en otras cosas que no tienen que ver con el partido, ¿no? No quiero excusarme en eso, pero la primera parte fue, bueno, como lo habíamos planteado, ¿no? Intentar pillarles, porque creo que, bueno, ese año, de hecho, no sé si quedaron quintos el Real Madrid, lo coge del Bosque, pasan una defensa de 5 con carrileros, me acuerdo, Michel Salgado y Roberto Carlos. Bueno, a ver, al final estás hablando de un equipazo, ¿no? Recuerdo Iván Campo, Helguera, Fernando Redondo por dentro, Manaman, Anelka, Raúl. Bueno, estás hablando de un equipo de mucho nivel, ¿no? Y con mucha experiencia en esos partidos, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y a ver, si nos pasa este año también, o pasa este año con el Madrid. En Madrid dices, bueno, no está en su mejor momento, que si de Zidane hablaban de sacarlo fuera porque tal, y ahora están en semifinales y están peleando por la liga, ¿no? Tienen esa capacidad de aguantar y aguantar y aguantar, y están preparados para eso, ¿no? Y esa es la gran diferencia, por eso llevan los títulos que llevan, ¿no? Una vez que te metes ahí, bueno, tienes que ser muy... no perdonar para que ellos no te perdonen, ¿no? Porque a la mínima ya sabes que eso te va a pasar factura. Sí, son jugadores que cuando pisan el acelerador se nota. En este caso, de todos los jugadores del Real Madrid en aquella final, ¿hubo alguno que te impresionó más? Yo, por ejemplo, siempre he sido muy de Redondo, que además destacó bastante en aquella edición de la Champions League y en la final. No sé si hubo algún jugador que te haya impresionado del Real Madrid en aquella final o como Bueno, jugador. en aquella final lo has dicho tú, ¿no? Además era una de mis debilidades, ¿no? Fernando Redondo tenía una capacidad, bueno, y es más, yo creo que ahora ese jugador ¡buah! sería brutal, porque lo tenía todo. Tenía capacidad, tenía visión, tenía físicamente, tenía gol, tenía llegada, después era muy agresivo, tenía una capacidad de liderazgo dentro del campo que ya solo con la mirada te decía, aquí estoy yo y dámela. Ahí veías, ¿no? Veías un jugador, para mí, que marcaba mucho diferencias, ¿no? En los peores momentos del Madrid, de que decías, le estamos creando, nada, él bajaba y te recibía y te amagaba. Hay pocos jugadores así, ¿no? Que tengan esa capacidad y después de entender el juego, ¿no? Como lo entendía él. A mí, Gerardo, me gustaría preguntarte por dos nombres propios, dos gallos del vestuario del Valencia. En primer lugar, me gustaría preguntarte por Carboni y cómo era su relación con el vestuario. Años después, cuando se comentó aquel incidente de la pistola que encontró Mista, además, se desveló como que no tenía buena relación con el vestuario, y en especial con alguna de las vacas sagradas. ¿Te sorprendió este incidente de la pistola y cómo era Carboni como compañero de vestuario? Bueno, la verdad es que me sorprendió. Pero yo te puedo hablar, yo te hablo de mi etapa, mis 2 años, cuando firmo por el Villarreal.
Y a ver, la relación con el vestuario era muy buena. O sea, yo no, vamos, te mentiría, y con los jóvenes, en este caso conmigo, yo, de hecho, bueno, en el centenario del Valencia coincidimos y, bueno, la relación era cordial, no nos íbamos a cenar porque, bueno, pues hay grupos, hay de todo, ¿no? No era la relación, por ejemplo, igual como en Villarreal, ¿no? En Villarreal es un vestuario más cercano y, bueno, sí nos juntábamos mucho más, ¿no? Pero sí en Valencia sí había, yo recuerdo, ¿no? De ir con gente, con compañeros a cenar y de hecho Carboni, recuerdo que organizó una cena en su casa y es donde estuvimos toda la plantilla y bueno, y las mujeres, ¿no? O sea que yo sinceramente me sorprendió, pero bueno, por lo menos lo que me toca a mí y la relación muy buena y bueno, un tío de vestuario y sobre todo a mí lo que me impresionó es que a sus años la capacidad que tenía para mejorar y bueno, era un espejo donde mirarse por lo menos para los jóvenes de cómo entrenaba. Ujú. A tu favor también hay que decir que cuando llegaste al Valencia tenías eso, lo que comentas antes, dos laterales, como eran Anglomar, como era Carboni, y tengo entendido que te tocó además trabajar mucho, que hubo mucho trabajo de ese que no se ve, que comentabas antes, porque cuando la gran parte del equipo entrenaba por las mañanas, creo que tú te machacabas por las tardes a entrenar y demás para estar a punto para cuando tocase la oportunidad, que era como comentabas antes. Y el otro nombre propio por el que quería preguntarte es por Cañizares. En una entrevista reciente hablaba un poco de sus marrullerías, por así decirlo, para perder tiempo, las técnicas que utilizaba él y demás. Y me gustaría preguntarte un poco cómo era Cañizares en el vestuario, en el campo, y si tienes alguna anécdota para contarnos. Bueno, a ver, Cañizares, pues bueno, yo creo que Amadeo Carboni era más abierto, ¿no? Y Cañizares, pues en ese aspecto son distintos, ¿no? Pero bueno, yo no es que tuviese una relación muy fluida con él, pero al final es una relación de compañeros, ¿no? Bueno, yo creo que todos sabéis la relación, además que está comentada por ellos, que tenían entre él y Jukic. Pero bueno, yo pues sí sé que fue un año duro porque, bueno, ahí hubo dos porteros que saltaban chispas, ¿no? Porque uno era Palop y otro era él y hubo momentos que bueno, que no sabía quién jugar, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos que surge esos problemas, ¿no? Pero no en el Valencia, en la mayoría, ¿no? Surgen y por eso os digo, ¿no? Que esos vestuarios eh, yo creo que ya no vuelven, ¿no? O por lo menos muy lejos están de aquello, ¿no? Y yo, bueno, tengo muchas anécdotas, pero como entenderéis, hay algunas cosas que, bueno, yo prefiero que se queden ahí dentro y, bueno, pero no solo en el Valencia, en muchos sitios que he estado, pues hay cosas para escribir, para hacer un libro. Sí, después de tantos años, seguro que uno o dos libros salen seguro. Y ya empezamos a ver un poco, fíjate, la palabra que más ha repetido ha sido vestuario. Y esa diferencia entre un vestuario como el del Villarreal, de un equipo más humilde o más de casa, con un Valencia que lucha por otras cosas y tal. Entonces, bueno, aunque no puedas contar cosas, ya nos dejas a intuir, pues, ciertos detalles que dan que pensar. Acaba la época de Valencia, juegas la final de Champions, estás allí, estás un añito en Osasuna, pero llega de repente el Málaga y ahí es donde pasas una larga época de tu carrera. Y yo creo que David también tenía alguna cosilla que preguntarte por ahí, Gerardo.
Sí, de esta etapa del Málaga, que es para ti la más estable, que es en donde más años estás ahí en Málaga, me gustaría, aunque es complicado resumir los 5 años, me gustaría destacar en especial 2 partidos y saber un poco qué nos puedes contar de ellos. El primero de ellos es la final del Intertoto contra el Villarreal. Eh, los dos, bueno, final en la que eres protagonista, con el partido de ida y el partido de vuelta, y me gustaría saber un poco qué recuerdas de aquel partido, cuál es lo que nos puedes contar de aquella final. Pues mira, a ver, anécdotas, porque como sé que os gustan las anécdotas, el partido, bueno, vuelvo ahí en el año este del Valencia, bueno, la segunda Champions que perdemos. Yo recuerdo jugar contra el Olympiacos y ya después los 2 últimos meses podía estar en el equipo, pero veía que no contaba Cooper conmigo. Y bueno, lo más fácil hubiese sido quedarse allá y decido marcharme a Osasuna 2 meses pues para intentar salvarnos con Lotina. Y bueno, juego los 10 partidos y encima tengo la suerte de hacer goles, ¿no? Y ahí es donde surge, ya venía de hacía tiempo, pero surge la llamada de Joaquín Peiró para el Málaga y bueno, a partir de ahí hay un cambio, ¿no? en mi carrera porque hay más estabilidad y después, pues bueno, llegan los premios, ¿no? En este caso la final. Me toca jugar contra un equipo pues que me dio la oportunidad de debutar y bueno, el día anterior pues recuerdo que estábamos entrenando en Madrigal y bueno, estamos haciendo pues un leve calentamiento, pues en cuanto al final pues terminas pues con un ejercicio, bueno, pues el pase es un poquito más largos y bueno, en un pase largo pues que estamos moviéndonos todos y tengo la mala suerte de darle un pelotazo a Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel era, pues en aquella época era un jugador, jugábamos los dos por dentro, porque yo en el Málaga, pues los primeros años jugaba de medio centro, incluso media punta, a veces jugaba por fuera, pero normalmente me ponían ahí, ¿no? Y bueno, y me lo cargo, iba a jugar titular los dos y me lo cargo, bueno, sufre, bueno, pues un balonazo, lo tienen que llevar al hospital, bueno, se queda ahí casi inconsciente y claro, ya después cuando viene al hotel, pues yo le digo, bueno, vas a ver si tengo suerte mañana y te puedo dedicar un gol. Y así surgió, ¿no? Metí el gol el 1-0, el 0-1 de una falta a López Vallejo y además que fue un golazo y fui a dedicárselo a Miguel Ángel, ¿no? Y después ya, pues bueno, pasó el partido de vuelta que metió Palermo el 0-1 y empató después Roteta casi con el pecho y empatamos a 1, pero por el valor de los goles, pues logramos el único título de la historia del Málaga, que es la Copa Intertoto, que nos permitió después ir a la Copa de la UEFA antigua, que llegamos a semifinales, ¿no? Que bueno, fue una pasada. Y ahí repito otra vez, el vestuario, el mejor vestuario que he tenido, con diferencia. Hay que hacer un apunte y es que Gerardo, tú has sido un gran lanzador de faltas y penaltis y además tengo entendido que la pegabas que la rompías y si no que se lo pregunten a alguno de Miguel Ángel, vamos. Sí. El otro partido que quería destacar del Málaga, ya has hecho un pequeño avance, es el partido que os da el pase a octavos de final de la UEFA contra el Leeds United. Es un partido en el que vencéis 1-2 y os preparan ahí una encerrona tremenda. Creo que desde el día antes ya os quitan la calefacción del estadio, incluso el míster pide una petaca con whisky para calentarse el día del partido, creo. Me gustaría un poco conocer qué pasó en este partido, cómo fue esta encerrona, algún incidente en el que te viste involucrado, ¿qué nos puedes contar? Sí, hay un incidente famoso. Además, Por ese desgracia, sí. partido, yo no he visto tanta gente, o sea, era cada vez que gritaban, es que se caía. O sea, yo no he visto ese ambiente. Pocas veces he sentido ese rugir de esa gente, ¿no? Y bueno,
si algo se puede acercar, esos últimos partidos que jugué en Osasuna en el Sadar, que se te va metiendo en la cabeza ese rugido, pero bueno, creo que se llamaba en Elan Road, el campo del Lead. Recuerdo que tenían un delantero, me acuerdo de delantero porque bueno, en aquella época era internacional, era Alan Smith, que era uno rubio, que lo recuerdo porque además le cambié la camiseta y en el hotel allá me la quitaron a la hora de lavarla. Echamos todas a lavar y no tuve ese recuerdo, por eso me acuerdo de ese jugador, aparte que era muy bueno, ¿no? Y bueno, creo que había un delantero, el Marc Viduca, creo que jugaba, era australiano, creo que era australiano. Sí. Y después el otro, que bueno, que salió en prensa y le cayó no sé cuántos partidos, fue Lee Boyer, que bueno, me pisó la cara, me pisó la oreja. El año anterior le había pisado en la cabeza a Juan Sánchez en Valencia, y ese año me pisó a mí y no sé si le cayeron 6 o 7 partidos. Y bueno, pues no, por suerte pude seguir en el partido, pero bueno, hay fotos de esa acción que os podéis meter en internet. Y bueno, pues fue increíble porque llegaba de tal manera ese partido que metió los 2 goles Deli Valdés, y ellos no sabían qué hacer, ¿no? Y bueno, en ese jugador pues utilizaba esas armas para podernos parar, ¿no? Y bueno, ni tarjeta, o sea, no hubo ni tarjeta. Es una de las anécdotas que os puedo contar de aquel famoso partido. Además, sí, creo que eso, que el árbitro, que era Máximo Busaca, nada, ni lo vio ni nada de nada. Pero vamos, que fue por desgracia te convertiste protagonista de aquel partido, que fue la encerrona de Elan Road. Sí, bueno, yo quería preguntarle un poquitín sobre los entrenadores, pero bueno, sin dejar de lado lo de Lee Bowyer, que era un jugador bastante polémico, incluso en el Newcastle, estuvo a punto no, se pegó con un compañero, con Kieron Dyer, y expulsaron a los dos. O sea que era un elemento importante. Y Alan Smith sí que era muy buen delantero, pero también era demasiado amigo de Lee Bowyer y también acabó yéndose por el mal camino y no llegó a ser pues un Rooney o algo por el estilo, que es a lo que apuntaba. Yo, Gerardo, te quería preguntar por los entrenadores, porque has tenido muchos y muy buenos, pues como Rafa Benítez, como Joaquín Peiró, Caparrós. Quería saber ¿de quién guardas tu mejor recuerdo? ¿De quién aprendiste más? ¿Cuál de ellos consideras tu padre deportivo? ¿Y quién echó la mayor bronca que tú recuerdas en un vestuario? Bueno, a ver, mi padre deportivo, el primero fue mi padre, porque fue mi primer entrenador y el que nos inculcó, pues, bueno, sobre todo que había que pelear las cosas, ¿no? Y yo creo que el mejor mensaje que puedo dar es sobre mi padre. Después he tenido entrenadores en la sombra que han sido mis hermanos, sobre todo los dos mayores, Edu y Moisés, que aunque no han hecho de entrenadores en sí, pero sí me daban esos consejos para mejorar muchas cosas, ¿no? Y después, ya hablando ya de los entrenadores, pues bueno, empiezo por recordar a Rafa Benítez, meticuloso, siempre, lo tenía todo cuadrado, ¿no? De hecho, yo, a ver, siempre le cuento, ¿no? Pero yo creo que fue el primer ordenador portátil que vi, ¿no? Y yo iba en juveniles, estábamos hablando del año 92, 93, y él ya estaba con su ordenador y tenía todo cuadrado. Después terminaba el partido y te decía, pues esto y esto. O sea, bueno, muy, muy currante, ¿no?
Después, pues bueno, he tenido desde Chechu Rojo en el Lleida, bueno, no fue un año muy bueno, pero bueno, él vivía como un jugador. O sea, él era entrenador, pero seguía viviendo como un jugador. Después, Luis Sánchez Duque en Leganés, pues bueno, un año súper chulo y bueno, tenía una capacidad de juntar a un grupo de personas con mucha ilusión y bueno, y lo consiguió, ¿no? Con otros métodos igual de entrenamientos, pues más antiguos, pero logró sacar un rendimiento al vestuario brutal, ¿no? Y de hecho, pues logramos jugar logramos jugar bien, ¿no? Después me tocó un Badajoz con Lotina. Al principio, pues bueno, no fue muy buen año, ¿no? Sobre todo para él, porque bueno, lo echaron y aunque yo con él, bueno, siempre he tenido un vínculo porque lo he tenido 3 veces y después pues llegó Joaquín Peiró, que fue uno de los que mejor recuerdo tengo, ¿no? Yo creo que entendía el juego, parecía que no estaba, pero siempre acertaba, tenía una capacidad de observación que dices tú, este parece que no está, no, estaba. O sea, con cosas sencillas, pero a mí me sirvió mucho ya cuando empecé con el tema de entrenar, su capacidad de reflexión, después su calma. En ese aspecto es uno de los mejores que he tenido, ¿no? En determinadas cosas. Después, bueno, pues he tenido a Lucas Alcaraz en Córdoba, he tenido a Lotina otra vez, a José Mario Vaquero, tuve 7, 8 partidos en la Real Sociedad, una capacidad de liderazgo brutal, pero a veces no sale. O sea, entrenamientos muy buenos o por lo menos que a mí me gustaban, pero no dio con la tecla, ¿no? Y a los 7 partidos pues lo sustituyó Lotina. Pues bueno, pasé Gregorio Manzano también, Antonio Tapia, pues súper currante. ¿Y quién más? En Málaga, no recuerdo más. Juan de Ramos, Gregorio Manzano, Antonio Tapia, Joaquín Peiró y bueno, Manolo Hierro, que estuvo poco. Y es bueno, yo creo que os tengo que nombrar para mí a nivel personal y a nivel de entender el juego, hasta que no estuve con él, yo creo que no abrí esa perspectiva de decir, joder, le doy un sentido a cómo juego. Yo he visto partidos anteriores a esa época y podía haberle sacado mucho más rendimiento. Y bueno, lo tuve tarde, pero lo tuve, que fue Juan Malillo, la suerte de poder tenerlo y aprender pues muchísimas. Sí, no, la verdad que no ha tenido mucho reconocimiento, pero la verdad que sí que tenía pinta de ser un entrenador y Guardiola siempre lo ha dicho, que ha sido un poco su mentor. Lo que pasa es que al final es un poquitín la suerte que te salgan las cosas. Igual que has dicho de José Mari Vaquero, que también tenía pinta, carácter y demás de ser un gran entrenador, pero al final no ha llegado a un equipo top. Creo que estuvo entrenando por Polonia y demás, pero no tenía más oportunidades más allá de las de la Real Sociedad. Sí, es que es... A ver, Juan Malillo, yo recuerdo un partido que fue clave, ¿no? Cuando descendemos con la Real Sociedad, jugamos en Vitoria, si ganábamos ascendíamos y bueno, íbamos ganando 0-1, creo que nos pusimos, no sé si 2-1 y hubo una jugada clave para mí, que fue Víctor Casadesús, que se quedó solo contra el portero
y de meter el 1-3, que ya estábamos, en 5 minutos, recuerdo que fue en el 91 y en el 95, nos dieron la vuelta. Ellos se jugaban el descenso y de estar en primera a montar un proyecto, pues te quedas otra vez en segunda división, ¿no? Y bueno, es triste bueno, hubiese seguido entrenando Lillo, hubiésemos renovado y bueno, guardo un buen recuerdo de mi época allí, pero triste por ese día. Ese día fue muy duro, muy duro. Yo, Gerardo, quería recordarte, ¿alguna bronca de alguno de estos entrenadores que personalmente te hayas comido? ¿Algo que puedas recordar? ¿De algún gazapo que hayas cometido y que te hayan hecho una buena bronca? Bueno, fíjate, yo creo que la bronca más grande que me han echado fue en juveniles. Después, bueno, yo he tenido esa suerte o esa capacidad bueno, de no tener, los entrenadores que he tenido, pues bueno, yo también era un jugador de vestuario, ¿no? Pero yo recuerdo esa en juveniles fue brutal, fue Martín Monreal, en Osasuna, y Enrique Martín Monreal, que bueno, fue una bronca increíble, que la recuerdo y bueno, pues la tengo ahí, ¿no? Pero bueno, después sí es verdad que algunos eran más, bueno, pues Lucas de Alcaraz, por ejemplo, tenía un carácter muy fuerte y sí, de vez en cuando, pues sí echaba alguna, ¿no? Pero bueno, los otros, bueno, Cooper también tenía su carácter y cuando se ponía, pues bueno, era duro, pero los demás, pues bueno, pues yo creo que parecidos, ¿no? Y ahora quería hablarte ya más de jugadores. De toda tu extensa carrera, ¿qué extremo o jugador delantero te ha costado más cubrir? ¿Alguien que digas, joder, me está volviendo loco o es que no le estoy pillando todavía? ¿Algún jugador que te haya impresionado en plan, es que no puedo con él? A ver, yo creo que los que, según la época, ¿vale? Porque había momentos que jugaba de medio centro y ha habido veces que ya jugaba por la parte de fuera. Por la parte de fuera, yo te puedo decir 3 nombres. Voy del que menos al que más he sufrido, ¿no? Sabio, por ejemplo, Sabio Bortolini era una pasada, era muy difícil de marcar. De hecho, después coincidí con él en la Real. Sí. Pero tenía una capacidad de una salida y después ponía unos centros que eran muy difícil de defender. Vicente del Valencia, de esos además que ahora está de moda, ¿no? Que ya no existen esos extremos, ¿no? Y ahora está más a pierna cambiada y esos extremos eran una pasada, eran muy difíciles, ¿no? Bueno, voy a sumar uno más, que era el Kili González también, que es un jugador pues muy, muy vertical. Y bueno, yo creo que el número 1 en esa posición, por lo menos que yo recuerde, es Ronaldinho. Ronaldinho te tenías que santiguar antes de empezar. O sea, era brutal, era una capacidad de... Bueno, pues bueno, todos sabemos que sus condiciones eran para estar a la altura de los más grandes, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, pues bueno, no lo consiguió. A ver, hizo mucho, pero yo creo que podía haber sido... era un suplicio verlo, sobre todo cuando te tocaba cerca, pero después era maravilloso. Sí, la verdad que son, lo que has dicho, nombres propios, jugadores de muchos quilates. Y ahora quería preguntarte, en este caso, sobre algún compañero de todos los que has tenido
¿qué más te haya impresionado? Ya has compartido con ellos pues, entrenamientos, partidos, etcétera. Ya no rival, sino te pregunto por algún compañero que te haya impresionado, de más calidad o de más nivel con el que hayas compartido vestuario. Bueno, pues nivel, bueno, voy a decir unos cuantos. A ver, pues igual en Villarreal, a ver, recuerdo, Jica Crayoveanu tenía muchísima calidad a la hora de definir. Me quedo también con Robert Fernández por su capacidad de liderazgo, era una pasada. O sea, el director deportivo del Barcelona, ex director deportivo, tenía una capacidad brutal. En Valencia, a ver, Mendieta estuvo un año muy bueno, el Piojo, es que yo lo recuerdo porque ahora es muy difícil encontrar eso, ¿no? Esa capacidad de estar continuamente rompiendo y romper al desmarcarse, para los pasadores era un lujo. Y recuerdo Luis Milla en Valencia, Didier Deschamps, que fue, bueno, ahora es el seleccionador francés y tenía un imán. O sea, recuerdo, decías, bueno, no destacabas, no lo destacabas a nivel, pero tenía un imán, o sea, un imán de que le caían todos los balones a él, robaba todas. Y eso que allí, pues bueno, no estuvo muy a gusto con el míster. Y ahí recuerdo a Aimar, Pablo Aimar. Era una capacidad de uno contra uno, de desborde entre líneas. Era maravilloso, ¿no? Y bueno, después por otros, Xavi Prieto, lo recuerdo, para mí es uno de mis mejores, además, compañeros, muy bueno. Darko Kovačević, también recuerdo de ser un gran jugador. Ahí vi en los inicios de Claudio Bravo, portero brutal. Y ya, pues bueno, podemos ir a Málaga, que yo creo que habrán sido los mejores delanteros que he compartido, que son Deli Valdés y Darío Silva. Después se incorporó, ya cuando no estaban ellos, Salva Ballesta, pero bueno, yo creo que esa dupla tardará mucho tiempo en volver, ¿no? Y ahí, bueno, recuerdo a Sandro, mi fiel compañero de selección de Madrid, de Málaga, pues que era muy bueno, muy bueno. O sea, tiene una capacidad de inventar increíble, ¿no? Y bueno, Coque Contreras, recuerdo también, en portería. Y después están los buenos, los invisibles, ¿no? Que digo yo, pues Mikel Roteta, que bueno, que no tenía su esto, pero que en el vestuario eran dioses, ¿no? Para nosotros, porque tenía una capacidad de liderar muy buenas, ¿no? Bueno, recuerdo a esos jugadores, ¿no? Kiki Musampa también era un muy buen jugador, con mucha calidad en aquel Málaga y bueno, me quedo corto, me quedo corto con esos jugadores y bueno, yo creo que os he dado unos cuantos. Y precisamente en esta lista de nombres que has nombrado, entre ellos estaba el siguiente jugador sobre el que yo quería preguntarte. Decías que el jugador al que más te había costado cubrir era Ronaldinho, que era un amante de la samba, y yo quería preguntarte por otro jugador con el que has jugado, delantero, y es por Darío Silva. Que Darío Silva contaba que en su último partido con el Málaga, pues él pensaba que no iba a jugar en partido contra el Sevilla y salió de fiesta, llegó a las 7 de la mañana de fiesta y se cascó en partido, al final Huevo, que era Deli Valdés, que era el delantero teóricamente titular, cogió fiebre, tuvo que jugar aquel partido y se cascó un partidazo con 2 goles.
Entonces, me gustaría preguntarte por esta faceta de Darío Silva, cómo era, si era tan fiestero como cuenta él, o alguna anécdota que puedas contarnos. Bueno, a ver, lo puedo contar porque lo he contado mil veces. Yo primero deciros que bueno, solemos tener un grupo de WhatsApp al final yo he estado en tantos equipos que, pues bueno, estoy en Osasuna Veteranos, estoy en Badajoz Veteranos, estoy en Leganés, estoy en el Madrid también, de aquel juvenil. Y bueno, el que más con el que más hablamos es en el del Málaga, ¿no? Que estamos todos y bueno, recordamos muchas cosas, ¿no? Darío, a ver, eso que dices tú que él no sabía que iba a jugar, eso no se lo cree ni vamos. Lo que pasa que él tenía esa capacidad, ¿no? O sea, él era, yo no he visto un jugador que sin entrenar a veces, porque había semanas que a veces por lesión y a veces por no lesión, pues que tenía la capacidad de descansar y entrenar el sábado y el domingo era el mejor o de los mejores. O sea, y bueno, esos son gente que hay muy poca, muy poca gente ves así, ¿no? Que tenía esa capacidad de liderar también en su forma y bueno, sí tenía pues bueno, sabíamos y por eso alabo tanto al míster, ¿no? Al, a Joaquín Peiró, porque tuvo esa capacidad de sacarle rendimiento bueno, a un jugador que igual otro pues se lo hubiese cargado. Incluso también alabo mucho el vestuario. ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos esa mano izquierda y cuando lo teníamos que coger, sobre todo los más veteranos, pues se hablaba y bueno, y tenía esa capacidad de poder estar al máximo rendimiento pues cuando se le requería, ¿no? Y bueno, tenemos muy buena relación y eso es lo que me acuerdo, ¿no? De esa época, ¿no? Maravillosa. Bueno, Gerardo, yo creo que leí que Darío Silva que tuvo un accidente que perdió una pierna, me parece, ¿no? Sí, sí. Él tuvo un problema y bueno, con el coche y bueno, de hecho tiene bueno, desde bajo un poquito de la tibia, a mitad de la tibia, ahí bueno, tiene su prótesis. Mm. Pues vaya, una pena. Yo recuerdo la anécdota de Darío Silva que decía que llevaba a Sergio Ramos a entrenar y que no le dejaba salir de fiesta para que no se perdiera. Pero bueno, vamos, que ya sabía que la fiesta que no era tan buena, aunque él lo pudiera hacer. Yo, Gerardo, te quería poner en una situación. A ver, es imaginario todo, ¿eh? Imagínate que vais perdiendo pues 0-1 y Sí. estáis en el minuto 90 y Ramos, mira, precisamente hablando de él, y el entrenador el que tú quieras, Joaquín Peiró, Benítez, Caparrós, Cooper, el que tú elijas, pues te manda a sacar el córner desde la derecha para que el saques así cerradito. Pues me gustaría que me dijeras 5 jugadores nada más que quisieras tú que estén ahí para rematar el córner, justo después de que levanten los dos brazos para marcar la estrategia. ¿Qué 5 jugadores escoges? Es compañeros tuyos. ¿Es compañeros míos? Sí, cinco Pues rematadores. Los mejores rematadores que hayas tenido como compañeros. Los 5 mejores. yo, a ver, si voy a sacar yo la estrategia, pues de cabeza, pues mira, pues podrían ir perfectamente mi hermano, Moisés, que iba muy bien de cabeza, Uh-huh. Deli Valdés yo lo incluiría ahí. Después, a ver, algún central, Ayala, Fabián Ayala, metería ahí, que iba, a pesar de su altura, iba fenomenal.
Robert Fernández, yo lo metería, porque tenía una capacidad de leer siempre el sitio. Y me queda uno, ¿no? Me Sí. queda uno. Pues metería a Kovačević. Yo creo que tendríamos bastantes opciones. Sí, yo creo que entra seguro. Sí, la Y el verdad problema que, es sacarla bien. bueno, Gerardo, pero tú la sacas bien seguro con tu, o sea, Sí. de otro puedo dudar, pero de ti no puedo dudar, Gerardo. Que vaya 5 delanteros, aunque yo te tengo que confesar una cosa, mi ídolo de pequeño siempre fue Salva. Entonces me toca ahí que lo Bueno, hayas sí, metido en... sí. Pues disculpa, porque no he caído en ese momento. No. Igual tienes razón, ¿eh? No es No pasa nada, no pasa nada. Pero no, era también pero para decir que nosotros le vimos en Santander y la verdad que yo desde que llegó y tal y le vi, era para mí, que además yo era delantero y tal, era mi ídolo y un jugador excepcional que además luego sigue demostrando Málaga y demás, que coincidiste con él, que era un delantero como la Copa de un Pino. Con esos rematadores, vamos, entrar seguro que entra y si la lanzas tú todavía más. Entonces, bueno, teníamos dos preguntillas también por aquí, ¿vale? Y al final tú vives en Logroño, nos han chivado que entrenaste con el Tato Abadía, que fue tu entrenador, y estás sí. invitado al bigote de Abadía. Así que yo creo que la pregunta tiene que ser obligada. ¿Qué Pues tal a ver, con Abadía? ¿Cómo es? Cuéntanos un poco lo que hay detrás de la leyenda, por decirlo así. bueno, pues a ver, yo recuerdo cuando vengo de Córdoba, del 2010, bueno, estoy esperando opciones para poder seguir. Y bueno, una de las opciones, de hecho, estuve entrenando con él, ¿no? Entrenábamos y él me dijo, dice, va, yo te voy a esperar hasta el final y si te surge, te sale algo, pues te vas, pero si no, pues que sepas que aquí tienes opción de quedarte. Y bueno, al final no salió nada así apetecible y de hecho, pues bueno, venía de jugar en Segunda División A y terminé en tercera con la Sociedad Deportiva Logroñés, con Agustín, con el Tato. Y bueno, es un tío muy válido, o sea, un tío que sabe mucho de fútbol, que yo creo que bueno, ahora está un poco con sus quesos, está aparcado, pero yo creo que bueno, yo en esos 2 años que estuve con él, porque logramos ascender a Segunda División B, después estuve en Segunda División B con él, pues bueno, una persona que entiende muy bien el juego, que sabe mucho de fútbol y que, bueno, son esas personas que también te marcan, que te enseñan y creo yo, pues bueno, que deberían estar, ¿no? En esa rueda, ¿no? Igual yo creo que él también, pues bueno, ahora con esto de la tienda, pues está un poco más, con menos tiempo y está un poco aparcado, ¿no? Pero yo creo que yo guardo un muy buen recuerdo, ¿no? de esos 2 años porque aprendí muchísimo de Agustín. Sí, y bueno, por lo que veo parece que la tienda también la conoces, ¿no? Lo que es la tienda de quesos. Sí. Pues nada, oye, si puedes, ya que vas a la tienda, como cuando éramos chavales y nos mandaban nuestros padres a hacer la compra, si alguna anotación, que tenemos un programa que se llama El Bigote de Abadía y que somos ídolos de él. Así, a ver si algún día se quiere pasar por aquí a que charlemos con él, que vamos, para nosotros sería un lujazo contar con Agustín por aquí. Perfecto. Eh, no, no nos queríamos ir también sin preguntarte, que a mí es una cosa, bueno, a nosotros es una cosa que nos llama muchísimo la atención, un poco de tu actualidad, y yo creo que Ángel te va un poco a preguntar alguna cosilla. Sí, yo quería saber, Gerardo, que una vez que dejas el fútbol y la actualidad, pues sabemos que con Paulino Martínez has estado sacándote el título de entrenador. Sabemos que has entrenado a la Escuela de Fútbol de Logroño femenino. Pues cuéntanos un poquitín tus proyectos como entrenador y también pues la Academia Tiquitaca que estás dirigiendo allí en Logroño. Cuéntanos un poquitín tus proyectos deportivos y cómo sigues vinculado al fútbol.
Bueno, pues como te digo, yo llego a Logroño en el 2010 después de Córdoba y a partir de ahí, ese mismo año empiezo a entrenar porque me gusta la base, ¿no? Y empiezo a entrenar a un equipo de fútbol 8 aquí en La Rioja, de fútbol 7 bueno, en muchas comunidades. Y ese fue mi primer inicio, ¿no? de entrenando, ¿no? En la base. Empiezo fútbol 7, sigo con fútbol 11, pero fútbol 11 de infantiles, primer año, con un grupito que ya llevamos trabajando con ellos. Sigo escalando, pues paso a cadetes y a juveniles. Y ahí es donde, bueno, pues empieza un poco, ascendemos a División de Honor con ese equipo y bueno, pues veo bueno, que me gusta, siempre me ha gustado. Y durante esa época, pues hace 7 años ya, mi ilusión era montar una escuela, ¿no? Una academia bueno, de ahora pues que se le llama de tecnificación, pero bueno, darle a los chicos y las chicas, pues bueno, lo que hacíamos antes, ¿no? Yo quería volver un poco hice como un escáner de la situación en la Rioja, porque es lo que controlaba, y yo lo que veía en los niños y las niñas, ¿no? Las niñas menos, porque en aquella época todavía no había ese boom que hay ahora, pero sí veía pues mucho miedo, veía pues bueno, mucho temor a perder el balón, poco atrevimiento y quería eso, ¿no? Quería volver a lo que había sido mi infancia, ¿no? A ese juego de la calle, a ese atreverse, a no tener miedo de fallar, que no pasa nada, pues bueno, y veía muchos mensajes sobre todo de que no la pierdas o bueno, y quería pues con la academia encontrar eso, ¿no? Y empezamos bueno, recuerdo el primer año recuerdo que había dos niñas, dos chicas, éramos 56. De esas dos chicas, una eh, está en el Atleti, además recuerdo, está jugando en el Atleti, en el segundo equipo, y ya está en la selección española. Y ahora somos más de 200, ¿no? Y casi, pues bueno, seremos 20 o 20 y tantas niñas que estamos súper contentos de poder entrenar y formar, ¿no? a esos niños pues para que, bueno, que mejoren, que algunos pues tendrán la suerte de poder salir y otros pues tendrán la suerte de poder mejorar, ¿no? Pero bueno, esa es la línea que seguimos en la escuela, en la academia y bueno, y siempre andamos dándole vueltas a esa metodología, a ver cómo podemos cambiar y mejorar. Sí, aquí de toda esta parte actual, Gerardo, me llama la atención, o un poco lo que quería preguntarte, porque Tiki Taka es una academia de fútbol, es formativa, pero es no competitiva. No sé si me equivoco. Sí, estás totalmente de acuerdo. Es una de las cosas que nosotros no queríamos. Y nos lo piden, ¿eh? Nos piden que compitamos y tal. Nuestra academia vienen niños y niñas de cualquier club de La Rioja y de fuera. Están viniendo de Navarra también y de Álava. Eh, y ellos entrenan con su club pues 2 días o 3 días, los que sean los que quieran ellos, y un día con nosotros. Es como si fuese una extraescolar, como un perfeccionamiento de una clase de inglés, pues con nosotros le damos más fuerza al apartado técnico, que igual en sus equipos, pues yo he estado en equipos entrenando, igual se le da menos importancia o no tienes tanto tiempo, porque al final dices, joder, hay gente en fútbol base que dices, bueno, tengo 2 días, a ver, ¿y cómo hago? Voy a dejar igual de invertir, qué sé, por ponerte un ejemplo, media hora en manejo de balón, en trabajar la mejora de tal cosa. Pues bueno, nosotros hacemos pues un poquito eso, ¿no? Sin olvidarnos
de tareas de entendimiento del juego según también los niveles, ¿no? Pero no competimos. Sí realizamos clinics, ahora acabamos de terminar un torneo benéfico para el cáncer infantil hace 2 semanas, que hicimos un 3x3, un mini torneo de 3x3 como antiguamente, como el juego de la calle, que salió espectacular. Y bueno, pues también por cómo estábamos aquí, ¿no? Porque solo te dejan por grupos de 6 y bueno, se nos ocurrió eso y estoy súper contento, ¿no? Y ahora tenemos otro proyectito ahí en mente para fomentar eso, ¿no? Ese 1 contra 1 que tanto nos gusta, de los jugadores que os he hablado antes, ¿no? De ese Ronaldinho, de ese Vicente, de ese Sabio, de ese Aimar que tenía la capacidad de meterse entre líneas y con un amago que se iba, pues bueno, pues ojalá surgieran jugadores que al final te llaman la atención, ¿no? Sí, pues ojalá y sobre todo enhorabuena por la iniciativa. Me recuerda un poco a la escuela municipal que aquí en Santander montó Laureano, que era un poco más técnica y no tanto competitiva. Y hace poco también escuché que, bueno, que al final hay veces que en el fútbol que vivimos ahora hoy en día con los chavales, como que nos estamos saltando pasos para llevarles directamente a competir en los domingos. Entonces, al final, una cosa que es un poco lo que cuentas tú come a la otra. Es decir, no se forma tanto, sino que se va un poco más a preparar el partido del domingo para ganar. Entonces, pues enhorabuena y es una parte que me gusta mucho escuchar que sigue este tipo de fútbol todavía en los más pequeños. Entonces, Gerardo, hasta aquí ha llegado la entrevista, pero nos quedan 3 jueguecillos súper rápidos, ¿vale? El primero te lo va a contar Pablo. Pues sí, Gerardo. Esto es un minijuego en el que yo te voy diciendo nombres propios y tú me los tienes que definir con una palabra, la primera que te venga a la cabeza. Son personajes del mundo del fútbol que seguramente conozcas. A ver. Vale, empezamos con el primero. Abreu. ¿Cómo? Abreu. Loco. Esa era fácil. Fernando Sanz. Espectacular, ¿eh? Y espectacular también. Me lo he dejado a mí además para el córner también, porque tiene una capacidad de remate brutal. Sí, eso parecería una melella. Sí. Siguiente, Fernando Sanz. Compañero. Lotina. Pausa. Chengue Morales. Bomba. Gaisca Mendieta. Líder silencioso. Andrés Palop. Trabajo. Cruchaga. Amor por unos colores. Y Manol Alguacil. Compañero. Moisés García León. Inteligencia. Salva Ballesta. Hambre. Y por último, Gerardo García León. Normal. Perfecto. Pues esto es todo. Le aprobamos, ¿no, Pablo? Sí, aprobado. Además, yo creo que es el único invitado que ha dicho una palabra en cada nombre, porque hay alguno que no sabe cómo definirlo y siempre acaba diciendo una frase. Yo creo que es el primero que ha dicho una palabra por nombre. Ha hecho trampa con Cruchaga, que ha dicho amor por unos colores, pero por lo demás muy bien. Bueno, 9,5 entonces. Venga, Bueno, un 9,5. Perfecto, Gerardo. Pues nada, van también ahora David y Pablo con unas preguntillas cortas que ya verás que te van a gustar. Sí, bueno, David y Ángel te lo vamos a hacer. Es una serie de preguntas cortas que vas a tener que responder con la mayor sinceridad posible. Entonces, ¿estás preparado? Vamos allá. Sí. ¿El mejor gol que has visto? El de Messi. El de Messi al Getafe. ¿Tu comida favorita, Gerardo? Me gusta la paella. ¿El compañero más chupón? Compañero más. Es complicada. No te podría decir ahora. Si no te viene ninguno, te le cambio por otra, ¿eh? Por el más picón en lo rondo, si quieres.
a ver, Darío era y mi hermano también, ¿eh? ¿Eh? Bueno, Sandro igual, ¿eh? Sandro le gustaba, lo que pasa que es que sí, 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 Sandro. Ujú. ¿Me recomiendas un libro, Gerardo? Pues mira, acabo de leer uno, me tengo que aficionar un poquito más, pero Invicto. Mm. Invicto de, bueno, de la época de, me lo aconsejó el psicólogo que tuvimos aquí en el EDF Logroño y bueno, al final pues te saca muchas cosas. Además es fácil de leer porque te habla mucho bueno, de aquella época de Epicteto y compañía y bueno, me ha ayudado bastante, ¿no? En estos meses. El compañero que mejores chistes contaba. Va, con diferencia Jesuli. Una canción para motivarte antes de un partido, Gerardo. Tampoco era mucho de canciones, ¿eh? Sí, en aquella época, pues igual la de Coldplay, pero bueno, no. Yo creo que en aquella época mm, no hacíamos como ahora, ¿no? Ahora cada uno tiene sus cascos, parece que está cada uno en su mundo. Y bueno, nosotros no sé, yo recuerdo de la mejor motivación que teníamos nosotros era hablar con el compañero, ¿no? Y a ver qué nos íbamos a encontrar. Sí, sí recuerdo, pero mucho las noches anteriores. O sea, las noches anteriores era después de la cena, juntarnos y hablar un poco de todo. Eso sí recuerdo, para motivarnos y buscar la mejor versión de cada uno de nosotros. Sí, pero bueno, por ponerte cualquiera de Bruce Springsteen, que siempre me ha gustado, pero bueno, no era muy de ponerme música. Gerardo, un partido inolvidable. Un partido inolvidable. Pero en el que haya jugado yo, Sí, preferiblemente sí. pues bueno, a ver, lo más normal es que te diga la final de la Champions, eh, pero sinceramente recuerdo mucho la final del Campeonato de Europa Sub-16 que ganamos en Suiza, a Alemania, y ese mismo año la final del Mundial Sub-17 contra Ghana. Para mí son tres fechas, bueno, difíciles de olvidar, ¿no? Después, bueno, también la del Málaga es muy importante, pero bueno, para mí igual las dos fechas con la selección no se borran, porque todavía no eras profesional y eso estabas cerca, pero yo recuerdo porque no había esa presión de que encuentras más tarde, ¿no? Y por eso tengo un recuerdo muy bueno, ¿no? de esas dos fechas. Ujú. Y precisamente lo contrario, un partido para olvidar. Pues partido para olvidar. Bueno, yo no para olvidar, ¿no? Pero había, había partidos, por ejemplo, cuando te enfrentabas al Madrid o al Barcelona, que a veces era un suplicio, ¿no? Muchas veces decías, es imposible, es imposible. Pero no recuerdo así un partido de decir, bueno, para olvidar, no, no recuerdo. Igual el único que se me ocurre ahora mismo es el de Vitoria con la Real Sociedad. Ese nos dejó muy tocados, ¿no?
dices, bueno, joder, de la final de la Champions, pero bueno, es que ya es difícil. Pero yo recuerdo mucho el de Vitoria. Perfecto, Gerardo. Y, y ya para acabar, nada, te voy a decir una frase, pero le falta el final. El final me lo tienes que poner tú, ¿vale? El mayor aprendizaje que me llevo de mi etapa de futbolista es... Pues que hay que trabajar en equipo. El compañero que más me ayudó en mi carrera fue... Mi hermano. Si hubiera tenido que cambiar algo de mi etapa de futbolista, ¿sería? Pensar más en mí. El consejo que le debería dar a los jóvenes ahora mismo, Que disfruten. lo que menos me gusta del fútbol actual es... La mentira. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Estupenda. Y el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Edu García. Perfecto. Edu García, ¿en qué equipo coincidiste con él? Bueno, no sé si coincidiste ahora mismo. Joder, pues como que es su hermano. Ah, joder, Edu García. Vale, vale, Claro, vale. claro, claro. Perdón. Estaba pensando en... Disculpa, bueno, esta parte la cortaremos. Edu García, vale, vale, vale. Sí. No, Vale. y a ver, yo creo que no tendrá problemas y aparte que sí logré, mira, además logré jugar con él en contra. La primera vez que jugué con él en contra fue un Castilla Racing de Santander Ujú. en el Sardinero. Y después nos volvimos a enfrentar en un Villarreal Elche, Moisés, él y yo, los tres, jugamos juntos, o sea, en contra. Con él no he jugado, o sea, solo he jugado con Moisés en el mismo equipo y con Candelas en el mismo equipo, en la Sociedad y en el Anguiano, que fue cuando me retiré con 42 años. Perfecto, Gerardo. Pues nada, disculpa, porque no sé en qué estaba pensando en García León y bueno, No. se me ha ido la cabeza. Que genial, pues oye, nos pasas el contacto, le comentas lo que sea y ya para el siguiente charlamos con él que además tendrá cosas interesantes que contarnos como nos has contado tú, o sea que por nosotros es un placer. Sí, fenomenal, fenomenal. Perfecto. Pues la verdad es que ha sido divertido y bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Este tipo de programas, sobre todo, pues porque para mí es la clave, ¿no? Hablar de fútbol, de la esencia, ¿no? Que creo que al final en muchos programas están buscando otras cosas y aquí, joder, pues me habéis dado un espacio súper chulo, pues para contar de manera muy esquematizada todo, ¿no? Porque tenemos, si nos juntamos los cuatro hermanos, tenemos para unas cuantas horas, ¿no? Oye, bueno, pues no retes que no es mala idea, ¿eh? O sea, que por no, nosotros esa no es mala. Lo que sí me Esa ha no es quedado, mala. lo que sí me ha quedado, Gerardo, es la sensación de que te encanta el fútbol de antes de verdad, de vestuario, de banquillo, de equipo, de grupo, y te gusta muy poquito el de ahora. Y eso es una cosa que me queda pendiente para algún otro programa, porque creo que ahí tienes bastantes cosas que decir, tanto en la escuela y como a nivel personal, de esa diferencia del fútbol de ahora con el fútbol de antes que alguna vez hemos tratado en el programa. Sí me gusta, pero bueno, que recuerdo muchas cosas de antes, ¿vale? Sin querer, bueno, pero sí recuerdo, sí. Y yo, con la experiencia que he tenido ahora mismo con las chicas, pues he intentado trasladar esa pasión, ¿no? que hemos tenido siempre por esto que nos gusta tanto, ¿no? Por lo menos... bueno, y Paulino lo pudisteis ver también, ¿no? Que es un hombre, Sí. es un tío súper
pues, con unas ganas enormes y con mucha capacidad. Y bueno, que nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de esto es plasmarlo y comentaros, ¿no? De nuestra experiencia. Está clarísimo, está clarísimo. Pues nada, si quieren despedirse Pablo, Ángel, David, que por cierto, hoy no les he presentado porque, bueno, pues se me ha ido la cabeza. Pablo, Ángel, David. Pues sí, nada, un placer haber hablado contigo, Gerardo. La verdad que me ha encantado lo que has contado de la escuela. Yo también abogo mucho por ese tipo de fútbol, de no tanta presión, eliminar un poco al típico padre gritón que entra a los estadios que no debería de entrar a los campos de fútbol amateur. La verdad que me ha gustado mucho la esencia de lo que nos has contado y cómo has sido, yo creo, como compañero y como persona. Y nada, muchas gracias también por el invitado. Soy un enamorado del Racing de los 90, de Muti Radchenko, Ceballos, toda esta gente que a mí me encantó. Así que, oye, gracias por el invitado porque tenía yo ganas de hablar con alguien de esos. Pues mira, no creo que tenga problemas, además vais a tener, yo creo que va a estar encantado. Y bueno, tiene muchas historias. Al final, pues yo creo que os puede comentar muchas cosas, ¿no? Es que al final nosotros, nuestra familia, hemos estado en muchos equipos, ¿no? Entonces tenemos tantas cosas que contar. Por mi parte, Gerardo, ha sido un placer también. Como has dicho en un momento de la entrevista, se nota que nos gustan las anécdotas y nos has contado cantidad de ellas y nada, yo creo que hemos disfrutado un montón contigo y agradecerte el rato que hemos echado y el invitado que has retado para el próximo programa. Así que muchas gracias y un placer. A ti. Bueno, Gerardo, yo ya está te lo he dicho, también agradecerte por este rato que nos has dedicado y sobre todo pues que tengas mucha suerte con la escuela porque es un proyecto muy bonito y que te podamos volver a ver entrenar pronto en los banquillos. Así sea, a ver si es y esperemos que sea pronto. Pues eso esperemos, Gerardo, y nada, sumarme a las felicitaciones de mis compañeros, que nos lo hemos pasado genial, que he visto que has hecho un reto por Instagram de intentar meter un gol con el exterior y con el interior por encima de porterías, que nos intentaremos unir a él, ¿vale? Suerte con la escuela y que un placer hablar con gente como tú y que es un gustazo y una oportunidad que estamos viviendo, que estamos encantados y que oye, para cualquier cosa que necesites, aquí está el Bigote de Abadía para ti. Pues muchas gracias. No, yo solo deciros una cosa, que no perdáis la esencia que tenéis, que eso es lo que al final os da esa riqueza, ¿no? Y bueno, que me he sentido muy a gusto y bueno, que se lo comentaré también a mis hermanos y a la gente, ¿no? Que bueno, pues ojalá hubiesen más programas como el vuestro, porque bueno, al final me gusta eso, la esencia, que seáis normales y que bueno, que al final preguntéis cosas que están muy bien, ¿no? Que están muy chulas, ¿no? Entonces, bueno, os animo a seguir por ese camino y mil gracias, ¿no? Y ya se lo diré también a Agustín Abadía. Vale. Ya te digo, el programa es el Bigote de Abadía. Uno de nuestros retos que nos pusimos cuando empezamos con esto es llegar a entrevistar a Agustín. O sea que pendiente quedan dos cosas. Agustín Abadía y encantado, y esto te lo digo totalmente en serio, de hacer el programa con vosotros cuatro, ¿eh? Creo que sería algo muy bonito de hacerlo los 8 y que podría dar mucho juego. O sea que por nosotros encantado. Le diré a mi hermano que rete a Agustín, a ver si se atreve. Vale, perfecto. Pues nada, Gerardo, muchas gracias por todo y lo dicho, aquí estamos para cualquier cosa que necesites. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.